noches, bienvenidos al Mundo según Pío. Mañana, a las 10:30 de la noche, RCN Televisión estrena su reportaje especial En las manos de Dios, una entrevista exclusiva, la primera que da para cualquier medio de comunicación, el que es considerado uno de los mayores asesinos en serie de la historia, Luis Alfredo Garavito, quien confesara asesinar y a quien se acusó de abusar sexualmente de más de 140 víctimas entre los 6 y los 14 años alrededor de todo el país. Muy bien, antes de ese especial, que como les repito, será mañana a las 10:30 de la noche, hemos querido preparar un programa sobre lo que fue la historia de su captura y un perfil de este personaje para que los que no sepan de quién estamos hablando, si es que no lo saben, se enteren. Aquí comienza este programa. John Wayne Gacy parecía un vecino ejemplar. Tenía un premio de la Cámara de Comercio de su comunidad como ciudadano del año. Se disfrazaba como el payaso Bozo para alegrar a los niños en las fiestas infantiles. Andrei Chikatilo era un maestro de primaria en Rostov, Rusia. Educaba a niños y niñas menores de 10 años. Sus vecinos lo consideraban un hombre justo y amable. Ted Bundy era un apuesto joven universitario, carismático y de atrayente personalidad. Ed Gein era un hombre reservado de Plainfield, Estados Unidos. Hacía reparaciones locativas para sus vecinos. Parecía un hombre inofensivo. ¿Pero qué tienen en común estos hombres que los ha hecho pasar a la historia? John Wayne Gacy fue acusado de violar y matar a 33 jóvenes entre los 19 y 24 años. En su jardín, la policía encontró 25 cuerpos. Andrei Chikatilo fue condenado a muerte por torturar, violar y matar a 53 personas, en su mayoría niños. Les sacaba los ojos a sus víctimas para no sentirse observado. Ted Bundy violó y asesinó a más de 20 mujeres jóvenes. Y en la casa de Ed Gein, la policía encontró más de 40 cadáveres, lámparas, muebles y máscaras hechas en piel humana y un cinturón hecho con los pezones de sus víctimas. Todos estos hombres eran asesinos en serie. Hasta hace unos años, Andrei Chikatilo y sus 53 víctimas eran considerados el caso más grande de asesinos en serie de la historia. No obstante, 2 hombres batirían de manera dramática su tenebroso récord. Ellos son Pedro Alonso López y Luis Alfredo Garavito. Los dos son colombianos. Pedro Alonso López, mejor conocido como el Monstruo de los Andes, confesó la muerte de más de 300 niñas entre Perú, Ecuador y Colombia. Los datos no están confirmados. Un psiquiatra de la cárcel Modelo lo dejó libre en 1989. Actualmente se desconoce su paradero. Luis Alfredo Garavito confesó en 1999 el homicidio de más de 140 niños, la mayoría confirmados. Luis Alfredo Garavito saldría libre, según la ley colombiana, dentro de apenas 4 años más. Esta es la historia de su captura. Durante 10 años, más de 200 niños desaparecieron en los más diversos lugares de Colombia: Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Caquetá. Muchos de ellos fueron encontrados con severas señales de tortura y abuso sexual. De muchos otros, solo se encontraron los restos óseos. No obstante, para las autoridades, en un principio, era difícil encontrar una conexión entre todos estos crímenes. Lo último que se imaginaron es que se tratara de un solo asesino. Obviamente hacia atrás no sabíamos qué era un asesino en serie, ni cómo actuaba, ni mucho menos cómo investigarlo. La investigación se va dando a medida que va transcurriendo el tiempo y que vamos haciendo un trabajo de equipo en Armenia, pero también entendimos que el problema no solamente era local, sino que era regional, pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que era un problema de carácter nacional. El hecho de buscar esta información nos dio la pauta pues para pensar de que de pronto inicialmente era solo un solo autor, porque aparecían osamentas en forma individual y posteriormente comenzaron a aparecer osamentas en pareja. Si era un solo autor, podíamos pensar que de pronto era una persona sumamente inteligente, una persona también mucho más dinámica, con mucha más fortaleza para poder inmovilizar y llevarse a 2 menores de edad. Debido a lo siniestro de los homicidios y a la cantidad de cadáveres encontrados en lugares específicos, en algunas regiones tomó fuerza la hipótesis de que se tratara de sectas satánicas. Nos pusimos inclusive a leer un poco de satanismo, que no teníamos ni idea, pero comprendimos que de eso no se trataba. Descartamos la posibilidad pues de tráfico de órganos y continuamos trabajando sobre esa temática
A raíz del trabajo que lideró el doctor Álvaro Vivas, los investigadores Aldemar Durán y Harold Mauricio Sánchez y el psiquiatra forense Óscar Díaz, por primera vez en Colombia se inició una investigación encaminada a la captura de un asesino serial. Había mucho que aprender. En cada uno de estos homicidios había como una huella, siempre se encontraban elementos que eran muy coincidentes. Esos elementos coincidentes de pronto eran bolsas de agua, eran botellas de licor, se encontraban frascos o cajitas de vaselina. Siempre por lo regular los niños presentaban una característica muy particular en la forma de amarrarles los bracitos, las piernitas, y siempre por lo regular se utilizaban fibras. Entonces esto nos fue llevando como a armar un estilo de perfil del homicida. El ciclo investigativo fue ensayo y error porque realmente es muy complejo una investigación de este tipo. Nosotros empezamos a trabajar con la comunidad gay, estuvimos muy pendientes de los sitios críticos de la ciudad en donde podía presentarse otra agresión a menores, como por ejemplo los semáforos y sitios de reunión de niños de escasos recursos económicos. En todo este proceso pues conocimos muchas situaciones que favorecían el desempeño criminal de Luis Alfredo Garavito, aunque en ese entonces no sabíamos el nombre del autor de esos crímenes. A medida que los investigadores se adentraban en los detalles, no solo tomaba más fuerza la hipótesis de un solo asesino, sino que se podía reconocer en sus crímenes un sello personal, un modus operandi. Las características eran que presentaban decapitamiento a nivel de la cuarta o quinta vértebra cervical, presentaban de pronto, había cercenamiento de órganos genitales, había de pronto exagerada forma de heridas de cortopunzante, y donde también era como fácil precisar la posición de los cuerpos. En completa no presentaban vestiduras, no presentaban prendas, hacían siempre como insinuar pues que como que los menores tenían características de delitos de connotación sexual. Durante la investigación, poco a poco, un nombre empezó a salir a la luz: Luis Alfredo Garavito Cubillos, quien había sido detenido en la ciudad de Tunja por el crimen del pequeño Ronald Delgado, un niño de apenas 10 años, encontrado muerto, decapitado, con señales de violación, y a quien se le habían cercenado sus genitales y se le habían dejado metidos en la boca. Garavito había sido dejado en libertad por negligencia de una funcionaria pública, quien le restó importancia al caso debido a la extracción humilde de la víctima. No obstante, ahora se tenía un nombre. Los investigadores lograron elaborar un perfil. Se trataba de un hombre de 42 años, oriundo de Génova, Quindío. Había sido maltratado durante su infancia, tenía problemas de alcohol y se disfrazaba de cojo, de cura, de miembro de una fundación de caridad y de mendigo para engañar a la gente y a sus víctimas. Él es una persona muy ordenada, y entonces cuando hacía sus correrías por los municipios, casi siempre eran municipios que estaban en feria de fiestas, porque allí podía ejercer bien su mendicidad y eran las cantidades de dinero que recogía, pues eran considerables. Entonces, lo que siempre notamos nosotros era que casi por lo regular, cuando estaba cerca de una población, si no se presentaba un desaparecimiento o no apareció un niño obitado en esos días, en las poblaciones cercanas había que como adelantar la alerta, porque muy seguramente o había un niño desaparecido o se iba a encontrar un niño obitado. Paralelo a la indagación de los investigadores del Eje Cafetero, Carlos Henán Herrera, morfólogo e investigador de la Fiscalía en el Valle del Cauca, hacía su propio trabajo. A través de las evidencias encontradas junto al cadáver de un niño en un cañaduzal a las afueras de Tuluá, había hecho una descripción del asesino. El individuo había dejado en su huida unos zapatos, unas gafas, botellas de licor, una caja de vaselina, cuerdas con las que ató a la víctima y 170.000 pesos. El asesino había abandonado el dinero porque tuvo que huir cuando el cañaduzal se incendió. Las evidencias le fueron suficientes al investigador Herrera para concluir que se trataba de un hombre de unos 40 años que cojeaba de una pierna, con problemas visuales y que seguramente habría sufrido quemaduras. Más adelante, una foto de Garavito tomada pocos días después de este caso confirmarían las sospechas.
Mientras tanto, en Villavicencio, un pequeño vendedor de lotería de apenas 12 años lograba escaparse de milagro de un hombre que se lo había llevado con engaños para violarlo. Ese hombre era Luis Alfredo Garavito, aunque ahora tenía el alias de Bonifacio Morera. En su huida, Morera, o Garavito, había sido capturado por el agente de policía Pedro Julio Babativa. Las autoridades tenían al asesino, pero no lo sabían. Fue entonces cuando todo el trabajo de la Fiscalía por fin dio resultado. Hasta el momento, el gran error de la investigación estaba en que cada equipo había trabajado de manera individual, pero cuando todos los investigadores se reunieron en Pereira para aunar esfuerzos y compartir información, rápidamente llegaron a la conclusión de que todos estaban detrás de la misma persona y que esta persona era Luis Alfredo Garavito. Entonces llegó la noticia de que en Villavicencio estaba detenido un hombre con una descripción similar, pero con otro nombre. Se hizo llevar una foto del supuesto Morera y de inmediato Aldemar Durán lo reconoció. Se trataba de Garavito. De inmediato se procedió a hacer las comparaciones técnicas del caso y se estableció en esa misma tarde que esa persona que en ese momento estaba privada de la libertad en Villavicencio no era Bonifacio Morera Liscano, sino que era Luis Alfredo Garavito Cubillos. Lo que nos enseña el caso de Luis Alfredo es que todas las personas que participamos acá lo hicimos porque sabíamos que teníamos un compromiso solamente con alguien, que era con la justicia y con los menores que habían fallecido. ¿Cuántas víctimas se fueron o se van sin saber si se hace justicia o no? Después de la reunión, los investigadores se desplazaron a Villavicencio para confrontar al sospechoso. 7 horas duró la indagatoria. 7 horas durante las cuales Garavito negó todo el tiempo ser quien era o estar vinculado a los casos. Entonces, Aldemar Durán decidió jugarse una última carta. Pidió hablar a solas con él. Le dijo casi de memoria en qué ciudades había estado, en qué años y quiénes habían sido sus víctimas, qué licor bebía, cómo mataba a los niños y hasta cómo había estado vestido. Garavito no pudo más, rompió en llanto y empezó a confesar uno a uno todos sus crímenes, muchos más de los que los investigadores esperaban. El asesino había caído. Garavito, fríamente, sacó una pequeña libreta en donde llevaba su propia estadística. Cada rayita marcada en las hojas significaba una víctima. Eran 142 y los señaló casi todos con ubicaciones exactas y lujo de detalles. Garavito hoy en día está recluido en la prisión de máxima seguridad de Valledupar. Su aspecto no tiene que ver nada con el del hombre que capturaron en el 99. Ha sido judicializado por más de 140 casos y condenado a 1.800 años de cárcel. No obstante, y aunque ustedes no lo puedan creer, podría salir con solo 11 a 15 años de pena. Garavito lleva 7 años en prisión. Eso quiere decir que estaría en la calle en 4 años. Este es el hombre con el que nos encontramos hace 5 meses. Este es tal vez el mayor asesino en serie de la historia y por primera vez habla para la televisión. Ya volvemos. ¿Qué precedente sienta para un país que sufre los flagelos del sicariato y de la violencia el hecho de que se castigue igual asesinar a un niño que asesinar a 140? ¿Qué precedente sienta en un país donde a un mensajero le clavaron 4 años de cárcel por tocarle la nalga a una mujer? Vamos a unos comerciales y ya regresamos. El hombre que horrorizó por más de una década a toda la nación. A las 10:40 de la noche. Regreso para los que hasta ahora llegan a ver su televisor. Les contamos. Mañana a las 10:30 de la noche, RCN Televisión estrena su gran reportaje En las manos de Dios, la historia de Luis Alfredo Garavito, el que es considerado uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Continuamos con este programa de hoy, que es una especie de introducción a lo que será el especial de mañana. El acuerdo con Garavito para que aceptara dar una entrevista se logró a mediados del 2005. No obstante, el permiso para visitarlo no se hizo posible hasta enero del 2006. Hablamos con él por primera vez el 14 de enero en una entrevista preliminar. Se dejaron varias cosas en claro. Lo único que se le prometía a este hombre era la oportunidad de dar su propia versión de los hechos y contar quién es en la actualidad. Él insistió en algunos puntos, como que no se le llamara con apelativos despectivos, como la bestia o el monstruo. La entrevista, que duró 5 horas, se hizo en un aula de la prisión de máxima seguridad de Valledupar.
En los meses siguientes se recogieron los testimonios de expertos, familiares de las víctimas y familiares y amigos del asesino. Se consultaron psiquiatras, forenses en Colombia, España y los Estados Unidos, abogados, expertos en derecho y al Ministerio del Interior. Se consultaron a los asesores espirituales de Garavito y a las autoridades de la prisión de máxima seguridad de Valledupar. Se reconstruyeron algunos hechos con investigadores de la Fiscalía y médicos forenses de medicina legal. Coordiné en gran parte la labor criminalística de la investigación del caso Luis Alfredo Garavito, y es una investigación que aún no termina para nuestra institución. No termina desde el punto de vista procesal, porque sigue habiendo una fiscal que sigue acusando por muchas de las investigaciones que todavía están pendientes, y no termina desde el punto de vista criminalístico porque la identificación, los procesos de identificación continúan. Son las 5 de la mañana en la casa de Liliana Segura. Ella le prepara el desayuno a su hija María, de 12 años. Le ayuda a alistarse y la lleva al bus del colegio. Liliana es madre separada. Ama mucho a su hija, pero además es antropóloga del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, y el hecho de ser madre hace más sensible su trabajo. A las 6 de la mañana, sus compañeros llegan a recogerla. Salimos para el Alto de las Rosas en una misión no muy grata. Basados en algunos mapas y señales que Garavito nos ha dado en la cárcel, Liliana y su equipo se disponen a encontrar los restos de varios niños asesinados y desaparecidos hace más de 8 años. Liliana es muy respetada en su campo, ha trabajado en el país y en lugares tan remotos como Bosnia. Ha hecho levantamientos tan dramáticos y dolorosos como los de Bojayá. Sin embargo, este caso en particular la afecta como mujer y como madre. Como mamá, ¿qué me duele de todo esto? ¿Qué siento yo de estas búsquedas y de esta... Para mí se ha convertido en todo un reto, encontrar los niños. Como mamá me duele muchísimo que suceda esto con nuestros niños. Yo me pongo en el papel de las madres que han perdido estos niños, bueno, en sí, todas las personas que han muerto en este país. Y yo siento mucho dolor, me siento como que no puedo hacer nada por resolverlo. Me siento mal, no me gusta que sucedan estas cosas. Y no me gusta que se hagan esfuerzos institucionales para no lograr nada. Durante una semana completa acompañamos a Liliana y a su unidad de trabajo en la búsqueda. Se rastreó el terreno con equipos de posicionamiento global, se rozaron hectáreas, se hicieron búsquedas también en Florencia y en Santa Rosa de Cabal. La Fiscalía nunca escatimó esfuerzos para encontrar a las víctimas. En años pasados, gracias a la información que dio Garavito, se encontraron varios grupos de cadáveres, de restos humanos, la mayoría solo restos óseos, prácticamente fosas comunes, en Pereira, Villavicencio y otras ciudades. Mientras tanto, en otro punto de nuestra investigación, ante los restos de un menor de 13 años encontrado en 1998, se reabría la posibilidad de traerle paz a la familia Palacios en la ciudad de Armenia. Luis Carlos Palacios había salido de su casa a comprar un helado y desde entonces no se sabía nada de él. Los restos óseos fueron trasladados al laboratorio de genética del CTI de la Fiscalía en Bogotá. La doctora Corina, genetista de la Fiscalía, recibía los restos e iniciaba un proceso largo y dispendioso en búsqueda de la verdad. Hallar rastros positivos de ADN nuclear o mitocondrial en unos huesos tan degradados por el sol y el paso del tiempo para cotejar con los de la sangre de los supuestos padres es un trabajo delicado que necesita de sapiencia y tecnología de punta, pero además de la sensibilidad y el olfato de alguien como ella. Cuando estoy trabajando desligo totalmente esa parte emocional para poder concentrarme en mi trabajo y poder obtener un buen resultado. Pero pues son casos muy tristes y pues por eso yo creo que todos los que estamos acá en el laboratorio trabajamos en investigación, le ponemos lo máximo el empeño para poder obtener un resultado oportuno, lo más rápido posible, para tranquilizar a esas personas que están buscando a su familiar o su ser querido. Durante 35 días acompañamos a la doctora Corina en la búsqueda de las huellas genéticas que pudieran llevar a la identificación positiva de la víctima. Se adelantaron pruebas de ADN nuclear y también mitocondrial. Los resultados de esta investigación, así como los de las búsquedas y los testimonios de todos los expertos, están contenidos en el especial En las manos de Dios, que será emitido por RCN Televisión mañana domingo después de Bailando por un Sueño.
y por primera vez oirán y verán a Luis Alfredo Garavito, uno de los mayores asesinos en serie de la historia, en su primera entrevista para un medio de comunicación. De las cosas curiosas que nos hemos encontrado haciendo esta investigación es que en un país como Colombia, donde gran parte de la población carcelaria no goza de las garantías que debería darle el gobierno, un hombre como Luis Alfredo Garavito las ha tenido todas. Él tiene una reclusión especial, él tiene una celda para él solo, se dice que a veces inclusive ha tenido alimentación especial, pues porque se teme por su vida, y se ha convertido en una especie de autoridad en derecho, ha interpuesto innumerables derechos de petición, inclusive, de las cosas más curiosas es que tiene demandados a 2 de los investigadores que lograron resolver su caso, 2 hombres que a fuerza de esfuerzo se convirtieron en grandes autoridades en lo que puede ser casos de asesinato en serie, y estos personajes que podrían tener mucho que enseñar y heredar a lo que es la justicia y sobre todo a la fiscalía en Colombia, pues en este momento se ven involucrados en una demanda que les ha impuesto, que seguramente no llegará a ninguna parte, pero que es algo que uno dice, es algo así como los pájaros tirándole a las escopetas. Vamos a un corte de comerciales y al regreso del último bloque de este programa. Agradecimiento a la gente, a las autoridades de la prisión de máxima seguridad de Valledupar, al exdirector del IMPEC, el general Cifuentes, quien nos dio la autorización para hacer esta entrevista, a todas las personas del CTI, Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, que estuvieron siempre abiertas para que pudiéramos husmear donde quisiéramos. Y les recuerdo, este especial será transmitido mañana a las 10:30 de la noche. La primera entrevista que Luis Alfredo Garavito, tal vez el mayor asesino en serie de la historia, le da a un medio de comunicación. Un especial que titulamos En las manos de Dios, porque de salir libre este hombre, si la justicia colombiana no puede hacer nada para evitar que salga a la calle, así quedamos, en las manos de Dios. Nos vemos mañana en ese especial a las 10:30 de la noche. Hasta luego. Este programa y soy pues agricultor y pues ya hace unos 8 años me perdió un niño que tenía 13 años, ya hoy debe tener como algunos 21 y él pues prácticamente llegó acá un día lunes 17 de noviembre, almorzó ahí como a la 1:30 de la tarde y nos dijo, mamá, yo me voy con de mi hermana, que vive la hermanita allá que la frente. Fue allí de la vecina, se compró un helado. Acá viven de unos vecinos, que venden helado. Y se sentó ahí, que se la señora ahí, dijo que yo sentaba ahí a chuparse el heladito. Y cuando ella volvió a salir a hablar con él, ya Luis Carlos se lo habían llevado. Y la última vez que lo vimos chupando el helado para una esquina. Y hasta el sol de hoy nunca más volvimos a saber de él. Él era muy buen hijito, no era de un muchachito país de la calle ni nada. Pues inclusive un señor, antes con nosotros le dio un carrito para que montara niños en el parque. Y él montaba niños y la plática que el señor le daba, ganaba los centavitos y venía y los partía conmigo. Para ir a comprar cuadernitos y porque yo lavando ropitas. Los muchachitos en el carrito cargaba y le pagaban a 200 pesos la vuelta. Y para mí, un excelente hijo.
Yo lo tengo aquí dentro de mí, lo siento que a cualquier momentico llegue. Dentro de mí yo presiento de que Él está vivo, Él no está muerto. Me quita ese trauma. Yo toda hora lo veo como que esperando, toda hora como que estuviera vivo. Encontramos por allá unos restos humanos, pues ya nos hicieron unos estudios, nos sacaron sangre, pues llevaron a Bogotá, pues nos dicen que es de él, pero no contrasta con lo mío, pues digamos, cuando encontramos a los restos, apenas tenía 2 meses y cuando lo encontramos allá ya había, en el cráneo estaba tierra y había hierbas dentro del cráneo, los huesitos que estaban dentro de la tierra estaba húmedo, eran de un color y los que estaban por fuera de otro color, pero para mí Él no está muerto, Él está vivo. Para Garavito, pues me gustaría conversar con él. Me gustaría conversar con él como de hombre a hombre y que verdaderamente él me dijera de frente sí o no fue así como él. Tal vez no fue él mío, o sí fue o en tal parte lo enterré. Que me dijera verdaderamente de qué, por qué o algo así. Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos, tengo 49 años, nací en Génova, Quindío, un 25 de enero de 1957. Actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por múltiples pues, conductas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99. Luis Alfredo Garavito, el hombre que aterrorizó al país por la violación y asesinato de más de 170 niños. El asesino en serie más temible de Colombia, Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito recorrió el país y hasta cruzó fronteras. El psicópata que asesinó a 192 niños. Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino en serie de la historia de Colombia. Violó y por primera vez mató a un niño. La víctima tenía solo 9 años. Garavito comenzó el indagatorio por los crímenes contra los 2 hijos. Pereira, su ciudad predilecta, Quimbaya, Circasia, Armenia, Calarcá, El niño desapareció por Garavito asesinó 192 niños en 7 años. El señor Garavito, pues yo creo que está considerado en este momento como uno de los más grandes homicidas en serie. Todavía yo creo que en los europeos como que no asimilan, como que no creen, todavía reina el mito de Jack el Destripador, y cuando se le habla de 100 o más muertos son un poco escépticos. Sin embargo ya comienzan a aceptar que estamos frente a, yo creo que el más grande homicida serial del mundo. Sin embargo, en nuestro medio parece haber pasado como desapercibida esa circunstancia, seguramente en medio de tanta violencia, en medio de todo este narcoterrorismo. Yo creo que se opacó un poco esa situación dramática pues para el país y el mundo. La personalidad de Luis Alfredo Garavito es una personalidad patológica. Primero es un narcisista y segundo es un antisocial, lo que se llama un psicópata. Entonces, en parte, el narcisismo le da ese sentido de que él puede ver el mundo de cualquier manera
que él puede disfrutar del mundo en cualquier manera que él escoge, que las reglas de la sociedad no le aplican a él y que puede violar a otros. La psicopatía, que es parte de su personalidad, entonces le permite a él hacer esas cosas sin tener el sentido de que ha hecho algo mal. Él no tiene conciencia. Entonces él puede matar y 3 minutos después se sienta a almorzar. En mi infancia transcurrió la llamo yo muy difícil, porque yo observaba desde muy tierna infancia, me he regresado a eso, a volver a esas imágenes que son tan dolorosas, cuando mi difunto padre, pues él golpeaba a mi madre, ¿sí? La arrastraba por el suelo. Y esto para mí era muy doloroso, ¿no? Observar yo muy tierno, de 3 años, tengo yo las imágenes, de 2, de 5, he vuelto yo. Y usted sabe que cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía abajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar, y esa correa con él nos pegaba duro. Y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. Sí, mi hermano me contaba de que pues mi papá con él había sido muy estricto, pues no le quiso dar estudio y lo maltrataba siempre y todo, y lo ponía mucho a trabajar. ¿De dónde viene Luis Alfredo? Luis Alfredo viene de un padre sumamente agresivo, descalificador. No solo lo descalifica a él por ser el hijo mayor. Entonces, de decirles palabras descalificadoras, de en cierta medida ver la agresión física a la que somete su madre, de ver la posición pasiva de la madre, de soportar y tolerar muchas de las cosas, de no creer en Luis Alfredo. Yo descubro mi tendencia homosexual. La vengo a descubrir, vengo a analizar ahora desde esta órbita en que me encuentro, ¿no? Desde esta dimensión. Porque allá pues yo nunca pensaba eso, ni cómo, ni entendía. Pero yo ahora he regresado al pasado, a esos escombros, y he empezado como a armar, como cuando uno está jugando un rompecabezas, ¿no? Y empiezo ya a colocar las fichas claves, ¿no? Sentía atracción por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres, ¿sí me entiendes? Porque yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba, ¿sí? Pero yo no entendía qué me pasaba. A los 12 años tuve una relación sexual con este niño. Y para mí era muy placentero, ¿no? Yo pienso que él, al igual que muchas personas, tiene conceptos equivocados de lo que es la homosexualidad como tal, porque como vuelvo a insistir, homosexual sería pues el hecho de que tenga relaciones con personas del mismo sexo. Pero en este caso específico, si bien eran del mismo sexo, el rango de edad de la víctima está comprendido entre los menores y por eso hablamos de pedofilia. Entonces, por supuesto, él, como tiene también ese concepto, al igual que mucha gente tiene el concepto equivocado de lo que es la homosexualidad, de pronto se plantea en ese sentido para pensar que a través de eso se puede desviar. Es decir, si yo era homosexual, entonces eso de pronto en qué medida la homosexualidad me podía disminuir la responsabilidad que de pronto tenía. En este caso, vuelvo y repito, era muy específico la selección de las víctimas si eran menores de edad. El problema mío era el licor, y yo cuando me pasaba de copas perdía el control de mi vida, me volvió una persona díscola y sin control, sin perspectivas. Viví durante casi 3 años con Chela y Rodolfo, una mujer, puede que ya no crea, pero yo de verdad ella la quise, a pesar de que yo tenía mi problema de homosexualidad, pero yo a ella la quería ser papá y por efecto, ella tenía un hijo
de 10 años. En la época yo la distinguí y asumí el rol de papá, y para mí ellos lo máximo, y yo de verdad que lamento, ¿no?, haberlos puesto en este parámetro en que yo me encuentro. De pronto, tal vez usted hoy, pues claro, ha leído mucho y ha leído sobre este gran hombre Borges. Sí. Borges era un hombre también que creó un trauma a los 18 años, y él era un hombre torpe para enamorar, y eran puros amores platónicos, pero nunca se pudo, y lo mismo que me pasó a mí. A mis 12 años, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar, un hombre muy religioso. En parte recibí torturas psicológicas, ¿sí? Y fuera de eso, yo en varias partes del cuerpo yo sufrí golpes y sufrí otras mordes, bueno, una cantidad de cosas que de verdad no quisiera acordarme. ¿Estos abusos eran de la misma persona o fue...? De la misma persona y con un, no sé, ¿no?, con una persona que era el sacerdote del pueblo, ¿sí? No, él nunca nos comentó nada. Yo me vine a dar cuenta fue ahora, después de que sucedió todo eso, que él cometió todos estos errores. Entonces él nos contó y le contó a mucha gente, a la fiscalía, de que a él lo habían violado cuando estaba pequeño, pero yo nunca me llegué a dar cuenta de nada de estas cosas. Sí, él también me lo contó, pero pues ahora cuando yo ya lo fui a visitar a la cárcel, que ya él estuvo en la cárcel y todo, él ya me comentó pues todo lo que le pasó, que un señor que era muy amigo de mi papá lo había violado. Hay que considerar que todas estas cosas son factores, igual que ver la televisión o estar mucho tiempo en el internet es factores. Pero estas cosas explican mucho, pero no excusa nada. No hay excusa por lo que él ha hecho. Por ejemplo, se sabe que hay mucha gente, personas que han sido violadas, que han sido torturadas, que han sido maltratadas como niños y no llegan al nivel o al punto de hacer este tipo de crimen. El paciente puede decir lo que quiera. Corresponde al científico determinar qué pasó. Por ejemplo, él dice que lo violaron, que el papá le pegó. Esas no son causas que expliquen la pedofilia de Garavito. Cuando yo financio, ¿no?, a través de unos sicarios, y mando a matar a esta persona, y ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiende? Al año completico aparecieron los homicidios con menores. Yo ya estaba inclinado hacia los libros de esoterismo en magia negra, y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler, y de pronto se me entró la obsesión. Hitler fue una persona maltratada, fue una persona que en sus años de juventud su papá lo maltrató. Eso me llevó, ¿no es cierto?, como que me identificaba, y que él también, cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual y que él en el mismo colegio, él quería otro. Entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje, ¿sí? Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de un señor de por allá, me trajo, me lo vendió, leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija, y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo, y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena, y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis, y oí una voz que me decía
que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le digo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. En el caso de Luis Alfredo Garavito, dentro de las conversaciones que sostuve con él siempre manifestó esa misma posición. Antes de compartir cualquier tema bíblico, él manifestaba acerca de esa inclinación y acerca de cómo él, en sesiones espiritistas y jugando con la tabla Ouija y todas estas cosas, él siempre manifestó la posesión que él tenía. Eso siempre lo ha manifestado durante todo el tiempo, él se ha sostenido diciendo lo mismo. ¿Qué pasó dentro de la vida de él? Hay potestades, huestes infernales que dominan a esa persona, ¿sí me entiende? Yo lo entiendo, la iglesia, la comunidad cristiana lo entiende, ¿sí? Porque hay huestes de maldad. Los científicos, los jueces, la justicia, el pueblo en general no lo van a entender, señor Pirri, porque ellos no van a comprender esto, ¿sí me entiende? Que yo viví, y entonces va a sonar es más bien a justificación y de pronto a que estoy manipulando. Eso es estereotípico, consistente con el asesino en serie. Parte de la personalidad de ellos es que nunca toman responsabilidad por las cosas que ellos hacen. Y a veces dicen que la razón que lo hizo es porque odian a las mujeres, o el diablo le habló, o oyen voces, o tuvo un sueño, o algo así. En realidad, eso es algo que ellos están reportando, es una excusa que ellos dan. Y sinceramente, si no fuera porque lo hubieran agarrado, arrestado, hubiera continuando a cometer los asesinos. Yo no puedo ir a justificar ni echarle la culpa a nadie, porque me tenía que devolver a mis primeros padres, Adán y Eva. Yo sé que mis detractores e inquisidores pues se han predicado muchas cosas, yo eso no lo voy a negar. De pronto a mí han tratado de hacerme ver como lo peor, ¿sí? Y entre más me pobretean y entre más como me por debajean, para ellos mejor. Yo sí, no lo tomo como un disfraz, ni lo tomo como una fachada, porque yo primero trabajé como brujo, después trabajé como... me gustaba organizarme. Yo adulteré unos papeles, unos documentos, eso no lo puedo negar, ¿sí me entiende? Y organicé una tal supuesta fundación. Yo, primeramente, señor Pirri, el objetivo mío era conseguir dinero, ¿sí me entiende? Porque me gustaba mucho el dinero y la mejor forma, yo vi que eso daba plata. La gente cae fácil en esas cosas, es muy crédula. Claro, señor Pirri, sobre todo hay regiones, sobre todo con Dinamarca, parte de Boyacá, la zona de Nariño, y con todo respeto, no quiero con esto ir a... Hay mucha gente que cree mucho en todo lo que son, digamos, los muertos, que dicen que si pasan por debajo de una escalera, que eso es mala suerte. Entonces todas esas situaciones son aprovechadas por la persona que tima, ¿no? Por el timador, ¿sí me entiende? En ese caso yo estaba timando a la gente para conseguir un lucro, pero eso es vender digamos cosas que no existen, ¿sí me entiende? Intangibles, ¿sí me entiende? Supongamos yo llego a un sitio y nunca soy un extraño y yo llamo a un menor de edad y le ofrezco algo, ¿sí me entiende? Ya hay cosas que empiezo yo ¿sí me entiende? A orquestar. ¿Cuáles son los sitios críticos donde una persona puede llegar y fácilmente llevarse un niño? Supongamos en muchos sitios, supongamos terminales, en la misma calle, en un centro comercial.
porque pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, no, yo nunca busqué terminales, casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí, y entonces pues yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, y yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiende? Sus cositas, y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiende? Le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta, ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va a hacer. No tienen conciencia, no reconocen culpabilidad. Si matan a una niña, dicen no, porque ella estaba por la calle por la noche, suelta, o no, estaba vestido de una manera que no podía evitar o controlarme. Siempre la excusa es afuera de la persona, nunca adentro. Dice, ¿no?, que de las víctimas mías había niños que por ahí que en un andén, que eran que gamines. No todas las víctimas, no, eran niños de un estrato no tampoco paupérrimo, sino un extracto más o menos de segunda categoría, clase 2, y niños que pues de pronto iban al colegio, de pronto niños que de pronto porque les gusta trabajar. Yo honestamente, yo no violé ninguna víctima, no me considero un violador, ¿sí me entiende? Cometí los homicidios, bueno, llámese como se llamen. Bueno, de lo que referente a las heridas que presentaron, porque casi en su mayoría fueron restos óseos que encontraron, dentro de cada uno, ¿cómo van a examinarle, supongamos, 20, 30 restos de óseos, que los encuentran sin carne ni nada, y ya pues al año, a los 2 años, y medicina legal, ¿cómo va a saber si fueron violados o no fueron violados? Fueron niños que fueron cogidos, luego fueron, los inutilizaron sus movimientos, haberlos amarrado, haberlos agredido, haberlos lesionado, haberlos aporreado. Ya sabemos nosotros que fueron víctimas de delito sexual, y lo que sí es claro de determinar es que fueron niños que fueron torturados. A un hueso le van a examinar. Entonces, ahí no hay, ¿sí me entiende? Ahí no hay, ¿sí me entiende? No han encontrado muestras de semen tampoco. Ya él comenzó a agredirme más, ya me quitó la camisa, ya me hizo bajar, prácticamente no me quitó los pantalones, todos no, sino me los hizo bajar bien hasta abajo. Comenzó a golpearme, comenzó a morderme, me mordía todas las partes del cuerpo, me babiaba por todas partes, inclusive que me llegó hasta a morder el pene. Yo lloraba y yo trataba de gritar y él me decía que no gritara, me decía no haga bulla si no lo mato aquí. Yo con ese miedo, y ya me cogió él y me volteó boca abajo para hacerme, pues, para violarme carnalmente. Entonces cuando él me volteó, pero yo ya estaba reventado, yo estaba ya los ojos hinchados, todo por dentro, los labios todo reventado. Entonces cuando él vio que yo me iba a zafar, él cogió el cuchillo y me dijo, se va a volar. Y fue tanta, se va a volar. Con el cuchillo me metió unas puñaladas por acá. Me metió como 6, 7 puñaladas por aquí del pie de la nalga. Yo no tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no violé porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. ¿Un médico podría probar que usted sufre de esa disfunción eréctil? Claro que se necesita, ¿sí me entiende? Un examen de un médico especializado, ¿sí me entiende? Pero yo no, personalmente, yo no me voy a ponerme ya en más martirio ni más nada. Que ventilen los homicidios, está bien, pero hay cosas tan íntimas que yo, ¿por qué tengo? A mí no, nadie me va a solucionar nada, solamente Dios. Y Dios en su debido momento me arreglará esa parte. ¿Sí me entiende? Cuando yo organizo un hogar. La forma fálica del cuchillo tiene representación para él a nivel de su pene. O sea, el cuchillo y su pene son placer en la mente de Garavito.
De allí que cuando apuñaleaba en el 92 una sola vez a nivel del corazón a sus víctimas, ofrecía placer, pero su placer fue pidiendo más requerimientos. Entonces empezó a apuñalear las manos de la víctima y los glúteos y las partes intercostales bajas a nivel de los riñones, cosa que lo hiciera sufrir pero no lo desangrara del todo. El cuchillo es sinónimo de placer, es un falo en la mente de Garavito. A esa violación no la acepto. ¿Por qué no la acepto? Por lo que yo ya dije. Entonces yo no cometí ninguna violación. En mi juventud yo quise irme para un seminario, ¿no? Quise ser sacerdote. Y entonces, entre todas las frustraciones que tenía, un día dije, estando en Cartago, y en el bar alguien me dijo, hombre, usted que le gusta tanto, que le gusta y usted es como piro para las cosas, ¿usted por qué no se pone una sotana y se va para todos esos pueblos, hermano? Usted se enriquece. Y luego me quedó sonando y me mandé a hacer una sotana y verdad, y me iban y toda parte era padre o hermano, y a mí verdad, yo me llenaba los bolsillos. Penalti mundialista. Participa en la rifa de una Toyota Prius. Esa sangre que vertió Jesús fue la causa de mi salvación. Yo creo que sí es una persona redimida, sí. Porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a liberar, a libertar y soltar cadena a los oprimidos. Yo actualmente soy una persona muy distinta a la que cometió las diferentes conductas punibles que ya son de público conocimiento. Todo esto se ha llevado a través del estudio de la palabra de Dios, a través del encierro y a través de las largas horas de aislamiento. Me han permitido dilucidar otra persona y ver el sentido de lo que es la vida y el daño que he causado por lo que ya públicamente se conoce. En el nombre de Gloria al nombre de mi Señor, Él es el que salva al pecador. La sangre de Cristo lavó mi corazón. Esto fue un trabajo, ¿no?, muy titánico, y la comunidad cristiana, la iglesia pentecostal me ayudó mucho en esto, también los otros pastores de las iglesias trinitarias, y en un momento dado, cuando yo decido, ¿sí me entiende?, doblar rodilla y ayunar por esto, porque estas legiones se van acabando y se van yendo cuando ya empieza uno a limpiar la casa interior, ¿sí me entiende? El factor religioso influye en cierta medida porque de una u otra manera lo que tratamos es que ver de qué manera justificamos y, entre comillas, pedimos perdón por las acciones hechas. Pero vuelvo y repito, en estos casos de persona antisocial no hay un verdadero arrepentimiento de las cosas, simplemente buscar una especie de protección mientras pasa la tormenta. Y empezamos a orar y empezamos a ayunar y a doblar rodilla y bueno, y se me acabó eso de la depresión. Así como se acabaron las voces, la depresión se acabó. Es cierto, habrán momentos como ser humano que soy que me van a llegar y me han llegado, pero ahí mismo, Luis Alfredo, a doblar rodilla. Gracias, Jesús. Afirmativo, está dedicado en estos últimos meses a la palabra del Señor Jesucristo. Nunca pensé llegar a estas aguas bautismales, pero mire que cómo es de grande mi Señor, que aquí me dice bautizar y estoy contento. Amén. Dios, en su poder, Él puede hacer de una persona criminal, de una persona, de un delincuente, hacerlo una persona de bien. Creo tanto en esa posibilidad que dedico mi vida en este momento a entrar a las cárceles, a hablar con personas que han cometido cantidad de delitos de una índole y de otra índole, y somos testigos del poder de Dios. Si yo hoy en día derramo una lágrima, no la derramo por tristeza, sino de alegría. Me preguntó que si yo podía meter las manos al fuego por él.
Y yo le di esa respuesta. Le dije, ni por él, ni por nadie. Le voy a leer 2 párrafos del libro del doctor Robert D. Hare, la máxima autoridad en psiquiatría forense, sobre el comportamiento, los comportamientos psicopáticos en el hombre. Y usted me dice, ¿qué opina? No es raro que, por ejemplo, declaren haberse convertido al cristianismo para anotarse un punto de cara al comité que asigna las libertades, para aprovecharse de la comunidad creyente en la que se meten. Y ahora que se han aceptado las teorías sobre el ciclo del abuso, muchos psicópatas están prestos a declararse víctimas de una infancia terrible, aunque los hechos son muchas veces muy difíciles de comprobar. A lo mejor, mire, a lo mejor este honorable científico, el que escribió, ¿este es un doctor de dónde? De Estados Unidos. Bueno, yo sé que hay muchos científicos que son ateos y no como aceptan, digamos, el cristianismo, pues lo espiritual, eso no lo aceptan. Entonces piensa que uno se metió allí ¿sí me entiende? Pero si yo fuera lo contrario, también me criticaría. Cualquiera que sea el delincuente, por reprochable que sea su conducta, es un ser humano y merece respeto y consideración. Como ser humano, en principio le creo que se está convirtiendo al cristianismo, y ojalá así sea, en buena hora que así lo sea. Pero ya en la condición de homicida serial es bien difícil que esa conversión se dé en la medida en que necesita una especie de fachada para mostrar pues esa rehabilitación y salir pues ante la comunidad a decir que está totalmente rehabilitado, no hay ningún problema, ¿no? Pero en el fondo todos sabemos, y científicamente ha sido analizado por los expertos, que estas personas vuelven a reincidir. Tengo sí me temores porque yo sé que yo he creado un odio a nivel nacional e internacional y sé que hay muchas personas que me detestan y que usted sabe que así pues se manejan muchas cuestiones de seguridad y pues si hay muchas cosas pues digamos que vayan a preservar mi integridad física, también yo tengo que tomar mis propias medidas, ¿sí? Para poder manejar entre comillas un esquema personal de seguridad y no poder, digamos, tampoco ir a colapsar ante cualquier falla, ¿no? Humana, porque si atentaron contra el Papa, teniendo la seguridad que tiene, han atentado contra presidentes, usted sabe lo que le pasó al presidente Kennedy, entonces, ¿por qué a mí, al suscrito, un humilde campesino, un interno más de esta reclusión, uno no sabe, ¿no? Yo sé, inclusive, que con todo respeto, ¿no? Porque como se dice, la ropa sucia se lava en casa, pero también como hay falencias dentro del mismo gente del Estado, yo sé que hay gente, ¿no? De los diferentes organismos de seguridad que yo sé que estarían dispuestos a hacerme cualquier daño. Bueno, este interno, a pesar de sus presuntas atrocidades o crímenes que haya cometido, no obsta que el Estado le preste la seguridad necesaria y por ende nuestro deber es protegerlo. Por ende, como le he explicado anteriormente, se encuentra en este sitio. ¿Cuál ha sido su comportamiento? Pues su comportamiento es una actitud moderada, una actitud pasiva, una actitud de un comportamiento muy receptivo hacia las personas que lo tienen que necesariamente cuidar o responder por su seguridad. Me dijeron que Garavito, había caído en manos también de Garavito, pero yo fui a la fiscalía para que me dejaran hablar con él porque acá también se perdieron más niños en Circasia, en Montenegro, y me llevaron a Pereira, a reconocimiento de los de allá. Ya tampoco pienso yo ya colaborar con más, yo ya cerré, doblé la página, ya que pesar, ¿sí me entiende? Porque yo me interesaba que esos resticos se entregaran a las familias de las víctimas para que les dieran cristiana sepultura. Yo en este momento, no. A mí, pues, yo pienso hacer una negociación con una fundación, ¿sí me entiende? Si ellos están en capacidad y si ellos quieren meter la mano por esas familias de las víctimas, yo puedo empezar a dar datos, pero yo tendría que salir de aquí. Si
si usted está tan bien con Dios, si usted dice que no le teme a la muerte, si usted dice que lo único que le interesa es estar en paz, entonces ¿por qué no colabora en esos casos? Vea, ¿Qué importancia tiene para usted, que tiene una visión como tan espiritual del futuro, que estas personas, por ejemplo, encontraran en Florencia los restos de... Siempre y cuando eso no me vaya a traer más problemas jurídicos a mí, porque yo ya estoy finiquitando todo. Vea, señor Pirri, yo sé por qué se lo digo, porque es que, mire, yo estoy cansado. Vea, el año pasado mandé un poco de derechos de petición, yo porque no puedo cargarme todos estos papeles. Tengo pruebas, mandé a Tuluá, mandé a Bogotá, y está la honorable fiscal de testigo. No hicieron nada, entonces yo ya no quieren, entonces yo no puedo ponerme a suplicar. Claro, yo lo haría con mucho gusto. Si usted, señor Pirri, usted organiza un equipo, le voy a decir, es un homicidio que yo cometí el 7 de agosto de 1997. La mamá de esa víctima es una profesora de Cartagena del Cheirá. El señor es como que trabaja en Florencia. El sitio, yo sé cómo, ellos han tenido un video y yo sé que esos resticos deben de estar allá. ¿Qué necesitaría usted que yo le trajera? Un video de la zona. ¿Y qué zona es exactamente? Esa zona, tocaría que, digamos, yo ya después, con más tiempo, empezar a hacer, decirlo, el sitio, ¿no? El barrio y más o menos el sitio como y todo, ¿sí me entiende? O sea que usted, como un acto de buena voluntad, se comprometería a dar las señas para que nosotros le traigamos el video y podamos buscar esos restos para entregárselos a estos padres. Sí, y en Sevilla también hay un padre de familia que yo sé que ellos quieren tener esos restos para darles cristiana sepultura, ¿sí me entiende? El de Florencia es un caso bastante, él llamaba Gobardo, ¿sí me entiende? A Gobardo, ahí tengo yo el dato es en el barrio La Paz, entrando a Florencia. Ahora, mire que en Villavicencio yo confesé varios homicidios y que no encuentran nada y que no hay familias. En Santa Fe de Antioquia hay uno, ¿sí me entiende? Pero en Ibagué hay los dos, ¿sí me entiende? Y los sitios, entrando a Ibagué, como saliendo ya para Girardot, en Cartago, mire pues de que unos restos de por ahí de Toro Valle, no los encontraron ellos, sino otros investigadores. Por allá en Fusa también hay unos restos, yo sé, tengo cómo, ¿sí me entiende?, cómo entrar. Por el Alto de Rosas también hay otros restos, y otros que también condenaron, pero no encontraron los restos. ¿Y en los de Florencia usted, eso alcanza a tener claridad del lugar? O sea, ¿usted podría hacer un plano? No, de ese sí tengo ya la claridad, con ese nomás que se encontrara, mejor dicho. ¿Y haría usted el plano? Yo haría si nosotros lo buscamos. Yo haría el plano, ¿sí me entiende? Haría el plano. Lo que pasa es que el plano lo tengo en la casa, allá en Armenia. Yo voy a mandarlo a buscar, si no estoy capacitado para hacer un plano de nuevo. O sea que le puedo tomar palabra de lo que me está diciendo. Yo con mucho gusto, señor Pirri, así no importa, pero que haya una persona que los busque y por lo menos que tenga esa idea y llevara así, o se buscó un huesito, alguna cosa, y que ya esa familia ya descanse. Lo que pasa es que es un duelo que no termina. El desaparecido nunca termina el duelo. Nunca termina el duelo. ¿Qué fue lo que le dijo el cabo? ¿Cómo estamos? ¿Arriba en qué coordenadas? Pasamos al sistema de coordenadas planas. Bueno, la búsqueda lleva aproximadamente unos 5 o 6 años. Desde que yo recuerdo, desde que yo ingresé a la Fiscalía, se estaba hablando de buscar los cuerpos del caso Garavito, y aquí se han venido por lo menos unas 10 veces y nunca se ha encontrado. En esta última oportunidad llevamos 3 días, desde la mañana hasta la noche buscando, y no hemos hecho nada. La sensación que nos queda es bastante de frustración. Se siente uno como triste, aburrido, porque pues la ilusión es encontrar, ¿no? Es darle una respuesta
a un problema social. Es poder entregar un desaparecido a una familia. Entonces duele no poder encontrar nada, ¿sí? Venimos con la ilusión de hacer esto, pero no encontramos nada y sí, a mí me da tristeza. Yo sé que el grupo entero está muy desilusionado por eso. A mí que me duele todo esto, pues saber que se va a quedar un crimen sin resolver. Me duele que una mamá esté esperando un hijo que no va a llegar, ni siquiera van a llegar sus restos. Eso me duele muchísimo. En esos días que él se perdió, el tiempo que él se perdió, encontraron el huesito y lo llevaron para hacerle prueba con nosotros. Y salió que es que él es, y están los huesitos en Pereira. El caso que tengo es el caso de un menor de aproximadamente 12 a 13 años, de sexo masculino. Llegó hace 3 días. El objetivo es identificarlo, compararlo con las muestras de su mamá y de su papá, con las muestras sanguíneas, comparar los perfiles de ADN. Doña Rubiela, don Evelio, el motivo de mi visita es pedirle a ustedes, doña Rubiela, si de manera amable y voluntaria nos permite a nosotros como institución Fiscalía General tomarle una muestra de sangre para poder enviar su muestra a un laboratorio especializado de genética en Bogotá para hacer un cotejo, un perfil de ADN, a ver si su sangre es compatible con los restos óseos que encontramos acá en la ciudad respecto de la desaparición de su hijo Luis Carlos. Ahora la vamos a centrifugar. Esta mañana terminamos de fijar fotográficamente las muestras, la parte pues, de restos óseos. Seleccionamos el fémur izquierdo y 3 estructuras dentales. Esas son las que vamos a procesar. Es el primer diente que aparece en boca de la dentición permanente. Entonces su raíz ya está formada, sus ápices ya están cerrados, entonces está en mejores condiciones para obtener material genético de él. Vamos a cortar el hueso, dejarlo en pequeños trozos.
colocarle con hipoclorito, detergente y hacerle un lavado y dejarlo posteriormente secando para poderlos pulverizar y posteriormente hacer la lisis y extraer el ADN. Vamos a ver el ADN como una motica de algodón muy pequeña. Esta motica que se observa es la molécula de ADN. En este caso, yo concluí que los padres que analicé no son los padres biológicos de las muestras analizadas. Buenas tardes. Señora Nora, siga. Tenga la bondad, siéntase. Me permito informar que los resultados de los estudios practicados a los restos óseos y a la muestra de sangre suya, señora Rubiela, y del señor Carlos, ya fueron cotejados, ya fueron comparados y los resultados ya se encuentran aquí en mis manos. En ellos se concluye que el perfil genético no concuerda. Por lo tanto, los restos óseos no corresponden a los de su hijo Luis Carlos. Pues a mí especialmente me produce pues mucha alegría. Para mí es alegría y tristeza al mismo tiempo. Alegría porque pues se nos abre una nueva esperanza, una esperanza de que él esté vivo. Pues yo le diría que me iría de todo corazón si verdaderamente él fue el que lo asesinó. Que él fue el que lo asesinó y que me dijera para yo quitarme este peso de encima. Estoy pues, con muchos deseos de saber qué fue lo que pasó, cuál fue el fin de él. No me haga sufrir tanto. Y si Garavito me lo mató, si es el que me dicen a mí, que están los huesitos en pedir, yo no los iba a reclamar. También que Garavito me diga, para yo no sufrir tanto como ha sufrido y sigo sufriendo. Yo soy consciente en este momento del daño que hice. En este momento en que me encuentro, soy consciente de la magnitud del daño. Y hay algo más, señor Pirri, y permítame agregarle que si en mis manos tuviera ofrendar mi vida a cambio de darle la vida a todas las víctimas, yo lo haría y bajaría descansado a mi tumba. Yo no creo que una condena abultada o la pena de muerte vaya a arreglar. Lo único, vuelvo y repito, es un cambio personal y un encuentro personal con Cristo. Eso es lo único que cambia a la persona, así la persona haya matado, haya hecho. Hay en la Biblia, en la Sagrada Palabra de Dios, el rey Manasés practicó la maldad durante 55 años en Israel. Mató a sus hijos, adoraba los Baales, eran dioses paganos. Y cayó a la cárcel, ¿sí me entiende? Lo llevaron preso, encadenado, se humilló ante Dios en su celda y Dios lo sacó de la cárcel. Entonces, ¿por qué este suscrito, este humilde campesino, un interno más de los 70.000 que hay en estas cárceles colombianas, por qué no puede también llegar a ser, ¿sí me entiende? Y a cambiar. Yo tengo un cambio total. La información que nosotros tenemos es que el señor Garavito tiene 172 casos judicializados, 138 ya con fallo condenatorio. Eso suma cerca de 1.858 años. Pero obviamente en Colombia existe un límite para las penas. La juez respectiva está haciendo el análisis sobre la acumulación de penas y dependiendo el estudio que ella haga, el
gobierno de eso no interviene, puede o no aplicarse el principio de favorabilidad, dependiendo del estudio, repito, y de ahí pueden resultar 40 o 60 años. Sobre eso no quiero opinar. Si la pena máxima que se le totalice sea de 40 años, sobre esos 40 años tendría derecho a que le descontaran aproximadamente una tercera parte por colaboración con la justicia al pedir sentencia anticipada. Sobre ese resultado tendría derecho a una reducción de pena por trabajo y estudio, y sobre ese resultado tendría derecho eventualmente a ser puesto en libertad cuando cumpla las 3/5 partes de la condena. Si uno hace la suma de todos sus beneficios, podría llegar a un monto total de cerca de 11 años de prisión. Entonces, para 11 años para la familia de las víctimas son muy pocos. Para el que está pagando el presidio es mucho. Entonces, no estoy pidiendo que nos den, pero sí hay beneficios. Entonces, ¿por qué no se deben acoger eso? Entonces, yo no podía decir que es injusto o es injusto. Yo he sufrido, y lo decía el doctor Girón, el que me asesora jurídicamente, en un escrito que tengo por ahí. Me mandó una carta en estos días diciéndome y animándome, y me decía, es que usted ya pagó, porque el sufrimiento que usted ha llevado durante todos estos años de prisión, durante estos 7 años, de todas maneras uno tampoco se va a volver, digamos, va a volverse masoquista. Ya, yo cometí los hechos muy dolorosos y lamentables, ¿sí me entiende? Y ya he pedido disculpas. Bueno, vea, en este momento hay 126 sentencias condenatorias. Esas 126 sentencias condenatorias están oscilando entre la más pequeña, que es de 11 años, y la más grande, que es de 52 años y 6 meses. Pero como ahora la pena máxima es de 40 años, entonces esa sentencia se tiene que redosificar. Creemos que debe quedar entre 26 y 27 años. Esos 26 y 27 años, para él hacer las 3/5 partes, él necesitaría más o menos cuadrar 22 años entre físicos y con las rebajas. Entonces estamos hablando que él en este momento lleva 7 años detenido. De acuerdo con los cálculos que nosotros hacemos, creemos que en unos 5 años podría tener derecho a la libertad condicional. Pero, desde luego, es muy posible que algunos de esos descuentos no se le reconozcan, dada la gravedad de los delitos que ha cometido. Y en ese caso, seguramente la pena a imponer sería de 18 años. Bueno, el caso de Ronald llegó aquí a Medicina Legal despuesito de las 5:30, 6 de la tarde, viendo que se trataba de un niño. Pues yo dije, la familia debe estar desesperada de todo, pues yo voy y hago la necropsia de una vez. Y realmente para mí fue muy duro, o sea, es la única necropsia que tal vez me ha erizado los pelos, como se dice, porque cuando yo llegué a la morgue, le dije al auxiliar, le dije, mire, póngamelo derecho, ¿no? Es que me lo pusieron para abajo y de ese para arriba. Y el auxiliar me dijo, no, doctora, él está bien. Le dije, pero no está viendo que la cabeza está para abajo. Y me dijo, no, es que está decapitado. Para mí eso fue horrible. Ya cuando empecé a hacer la descripción de todo el montón de lesiones que tenía, la verdad que me sacaron lágrimas. Yo decía, por Dios santo bendito, ¿cuánto no sufrió este niño? Porque es que fue torturado. Tenía una lesión grande, muy grande, que unía el recto con los genitales. Yo creo que es la peor necropsia que yo he hecho en mi vida, más salvaje, más brutal. Sí, no, la mayoría de las heridas que tenía fueron producidas por arma blanca. Tenía muchas equimosis, o sea, el niño fue golpeado varias oportunidades seguramente, porque tenía múltiples equimosis también. De todas estas heridas que tenía, en su mayoría fueron vitales, o sea, fueron en vida. El niño estaba vivo cuando se las propinaron, e incluso
la herida que tenía de la decapitación era vital. O sea, el niño estaba vivo cuando lo decapitó, mientras que la lesión que tenía alrededor del pene, cuando lo amputó, esa no era vital. Ya fue cuando el niño ya estaba muerto, le cortó el pene y se lo metió en la boca. Voy a contestarle de dos maneras. Una en favor de Garavito y otra en favor de la sociedad. Desde el punto de vista jurídico, Garavito está dominado por su compulsión que viene del cerebro. Es un impulso potente, como lo puede tener una glotona, por ejemplo. Él no es libre cuando está con un niño de decir no lo hago, de decir esto es un delito. Sabe que es un delito, sabe que es un horror, sabe que perjudica a la sociedad y a la familia, pero no puede contestarse, no puede contenerse. En favor de la sociedad, si Garavito no está curado, cuando salga de la cárcel, oh dolor, seguirá con su pedofilia, seguirá violando, porque él no puede controlarse. Pues muy grave, es decir, lo más seguro es que él reincida. Y es una de las grandes preocupaciones desde el comienzo de la investigación y ya cuando se produce su captura y las condenas, empezamos a darnos cuenta que por la legislación nuestra, una legislación sui generis, que con esa acumulación el señor, prácticamente haciendo las cuentas, los jueces de ejecución de penas, podría estar saliendo el señor en 8 años. De manera que me parece muy grave, porque él sale y va a reincidir. I don't believe there's much hope of rehabilitation. Many experts believe that no child pedophiles can be rehabilitated. The research shows us that upwards of 75% of pedophiles can never be rehabilitated, but there's even question about the other 25%. Pues realmente eso es algo que pues a mí no me cabe en la cabeza, de que un tipo que mató 170, 100 y pico de niños pague por uno solo. No, aquí debería de existir la unidad punitiva, como existe en otros países, en donde por cada uno le suman. Si a él le sumáramos todos de ese montón de homicidios, pues le sumaría 800, 900 años de prisión, ¿no? Pero aquí pueden cometer 1000 homicidios y se condena por uno, pues eso es algo que no es lógico. There are some states that provide the death penalty just for sexual molestation of children, but there are quite a few states, almost half of the states would provide the death penalty for the homicide of a killing of an adult or a child. So most states will provide either a life sentence with parole, a life sentence without parole, or the death penalty for the killing of one or more human beings. I can't imagine anyone that has been convicted of that many homicides ever seeing the light of day again. Certainly in the cases I just discussed, Ridgway and Jeffrey Dahmer and Lacey and Ridgway and all of the serial killers that we're familiar with here. The latest case, the sniper case here in D.C., all of them have received either the death penalty or life. Personalmente le puedo decir que esto es algo horrible porque lo que vale un niño en Colombia es igual que lo que vale en cualquier otro país. Y sabemos que él a lo mínimo ha matado más de 185 niños. Pensar de que él va a salir otra vez, yo les puedo asegurar que él va a matar otra vez, él nunca va a cambiar y que en cualquier ciudad donde él va a vivir van a haber muertos. Yo tengo un poco de metas y entre las metas que tengo
es seguir estudiando la palabra de Dios. Bueno, para convertirme en un pastor de cualquier iglesia o predicar la palabra a nivel internacional. Cuando me llegue la libertad física, allá en la clandestinidad, me empezaré a prepararme, ¿sí me entiende? Intelectualmente, para llegar algún día, así como van a llegar de pronto los señores paramilitares o han llegado los señores del M-19 al Congreso de la República. Yo aspiro a llegar al Congreso de la República. ¿Para qué, señor Pirri? Para trabajar por la niñez desamparada. Caso tiene que haber una lección muy grande que el legislador tiene que replantear la legislación penal, porque es decir, las penas para los homicidas en serie tienen que cambiarse. Es decir, es absurdo que una persona que mate uno a otro ser humano tenga la misma pena que uno que mató 100, 200, no tiene sentido. He oído que van a proponer aumentar más penas. El problema no es aumentarlas, el problema es que en casos de la gravedad de este caso no se concedan beneficios, que la ley establezca que por razón de la gravedad del número de delitos no se otorguen beneficios y obligar que efectivamente cumpla la pena. Son 40 años, que cumpla 40 años. Pero mientras que la ley establece beneficios generales, los funcionarios tienen que concederlo, repito, porque no ha habido una técnica ni una aplicación de una política criminal seria para legislar. Aquí en los Estados Unidos o se mantiene en la cárcel permanentemente o se impone la sentencia de la muerte. Y así es como se arregla este problema, porque primero no hay nada que se pueda hacer para este individuo. Él no se puede rehabilitar, él no va a mejorar. Ya eso se ha estudiado y se entiende muy bien que estas personas nunca cambian. Y él no va a cambiar. Él lo que va a estar haciendo es esperando a salir para entonces continuar a lo que va a hacer, a lo que hacía antes. Los mejores sueños son los que tengo dentro del penal. Sí, porque yo ya me perdoné. Como dice un dicho popular, que sobre la leche derramada ya no se puede. Si ya lo he hecho fue. ¿Y yo qué me voy a ponerme a martirizar? Vea, lo que pasa es que hay una cosa, señor Pirri, que me gustaría que usted ahora me diera la oportunidad, ¿sí me entiende? De la paz. Es que yo más me gusta centrarme más en la espiritual. Ahora más adelante me da un espaciecito para comentar unos textos de la Biblia, de pronto que cuando ya vamos a terminar hacer una oración y que eso quede filmado a todo el pueblo colombiano, ¿sí me entiende? A la comunidad internacional, a mi familia, ¿sí me entiende? Que la he hecho sufrir, a Chela y a Rodolfo. Y a las familias de las víctimas. Me quedo corto en palabras, porque ¿qué le puedo decir yo a un padre de familia? Supongamos, señor Pirri, que usted fuera un padre de una de las víctimas y me tuviera al frente, yo sentiría mucha vergüenza. No sería capaz de mirarlo a los ojos. Porque ¿qué le puedo decir yo? No tengo palabras, de verdad que no tengo palabras. Porque yo me he situado desde esta óptica en que yo estoy, desde esta dimensión, a esa madre que lamentablemente perdió su hijo, a ese padre, a ese tío, a ese abuelo, a ese primo, a ese sobrino, a ese amigo. Yo no tengo palabras, porque yo sé que el dolor y las lágrimas que yo sé que han derramado han sido muchas. También yo mancomunadamente las he derramado, porque a pesar de que de mí se ha dicho tantas cosas, yo soy un hombre sensible actualmente. Yo soy un hombre que he sufrido durante estos 7 años de prisión. Saber que yo estoy marcando un cuadro tan doloroso. Entonces vuelvo y repito, no tengo palabras. No tengo palabras y no hay palabras.
pero humildemente digo, perdón, perdón y perdón. Y ya viendo estas fotos, pues no me queda ninguna duda de que es el menor que yo me llevé el 17 de noviembre de 1997. Es para mí muy horrible. Durísimo. Muy duro, un golpe muy duro para nosotros. Durísimo. Horrible, horrible. Que es increíble. Increíble que este señor haya sido tan canalla. Primeramente, pues que no basta yo con decir perdónenme, porque yo hice un daño. Hoy en día soy consciente de esa magnitud, y si por mí fuera, yo me volvería al pasado y hubiera evitado aquello. Es más, si por mí fuera, haría todo lo posible, y que si por mí fuera, yo fuera capaz de ofrendar mi vida para devolverle la vida a esas víctimas. Yo sé, señora, que es su dolor, sé por lo que usted está pasando. Yo también estoy sufriendo por lo que yo hice, porque me ha pesado, me ha arrepentido, pero aparte de mi arrepentimiento, aparte de todo el sufrimiento que también yo he llevado en estos años, yo sé que el sufrimiento suyo tiene magnitudes insondables, permea hasta lo más dentro de su ser. Señora, me quedo sin palabras. No, para mí no es No, nunca. No, ¿cuándo va a creer que se va a disculpar así? Que nosotros vamos a quedar muy tranquilos con esas disculpas, como tan tranquilamente y como tan sin vergüenza en la cara. Mira, el sitio donde yo cometí el homicidio es una parte húmeda, eso sí me acuerdo, por ahí baja como un pequeña afluente de agua, una cosa muy ínfima, cerca de allí hay como una pequeña represa. ¿Sí me entiende? Eso es un plano, por el rato ¿cómo le explicara? Son subidas, ¿sí me entiende? Y es zona boscosa. Entonces, yo sé que sí es la víctima que yo me llevé, Luis Carlos Palacio Galvez. No, pues es que él no debe salir de la cárcel, debe pagar. Él debe pagar, pues ¿cómo lo van a alargar viendo que nos ha hecho tanto daño a todo? No solo a nosotros, sino a muchísima gente de aquí, de Colombia, y no sabes, quién sabe, de cuántos, muchos más países. Que la verdad es que es un canalla, es una persona que no merece ni vivir.
que